Compañeros reporteros, si nos quieren acompañar por este lado, por favor, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa citada para esta hora. Le cedo el uso de la palabra al consejero presidente Benito Nasif, por favor. Muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de los representantes de los medios de comunicación. Estamos en esta conferencia de prensa. La consejera María Marván, el consejero Lorenzo Córdoba, el consejero Marco Antonio Baños, el señor secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, y nos acompaña también el ingeniero René Miranda, que es el encargado de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Y queremos tratar con ustedes dos temas en particular en esta ocasión. En primer lugar, anunciar una decisión que creemos que es relevante, que es la de desclasificar el estudio de estructura organizacional comisionado a la empresa de consultoría internacional Deloitte. Y en segundo lugar, también dar un comunicado respecto a una nota también que nos tiene preocupados relacionada con la divulgación de datos que son presuntamente del padrón electoral que han aparecido en periódicos de la Ciudad de México y del norte del país. Entonces empezaremos con el primer tema, para el cual le doy con mucho gusto la palabra a la consejera María Marván. Muchísimas gracias, consejero presidente. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Queremos decir que el IFE desclasifica hoy el estudio organizacional. El Instituto Federal Electoral pone a disposición de la opinión pública en su página de internet www.ife.org.mx, en el apartado El IFE te responde, el diagnóstico del estudio de la estructura organizacional realizado por la empresa Deloitte Consulting. Asimismo, el estudio completo queda desclasificado el día de hoy para que sean conocidos por los diferentes actores políticos y sectores de la sociedad mexicana este estudio. Como es del conocimiento público, la Unidad Técnica de Planeación solicitó en días pasados la reserva temporal por un año para tener un tiempo de reflexión institucional sobre sus resultados. No obstante, y debido al generalizado y genuino interés público, tanto de partidos políticos como de la sociedad en general, dicha instancia solicitó el día de hoy su desclasificación. Cabe recordar que por mandato del Consejo General del IFE, basado en las recomendaciones de su Contraloría General, de la Auditoría Superior de la Federación, así como de análisis institucionales en la materia, en enero pasado se planteó la necesidad de realizar un estudio sobre la situación que guarda la estructura organizacional a efecto de mejorar las condiciones actuales del instituto y contar con información actualizada que permita orientar la toma de decisiones de sus autoridades. El estudio constituye un insumo institucional sobre la estructura integral del IFE, que permite comprender las dinámicas y problemáticas organizacionales e identifica las áreas específicas de mejora para establecer rutas de acción. Las recomendaciones que arroja el citado estudio de Deloitte no son vinculantes y en esta fase solo constituyen un instrumento para orientar las decisiones estratégicas que tomen las autoridades del instituto y que a la vez sirvan a los legisladores en este momento que se debate una nueva legislación electoral. Es importante señalar que la información relacionada con la contratación, su costo y los pagos hechos a Deloitte nunca estuvieron clasificados y están disponibles en la página de internet del IFE, tal y como lo mandata la normatividad de la transparencia. Es cuanto. Bueno, pues ahora podemos dedicar esta primera parte de la conferencia de prensa a atender las preguntas que los representantes de los medios de comunicación tengan respecto a este tema, antes de abordar el segundo que he anunciado en mi primera intervención. Tengo enlistada a Aurora Cepeda del periódico Excelsior Grupo Imagen, que anda por allá atrás, que viene ahí acercándose, por favor. Permiso. Gracias. Perdón. Sí, sobre este tema de Deloitte, también tengo una pregunta sobre el otro tema. No sé si, entonces primero las de Deloitte. Ok. Sobre ese tema de Deloitte yo quisiera saber, ustedes ya han tenido acceso a este estudio y entiendo que también nosotros vamos a poder tener acceso, pero sí quisiera saber
desde su punto de vista, cuál es la parte del diagnóstico pues más relevante o más importante para el instituto, de lo que se revela ahí, y lo que han estado pues conversando entre ustedes cuatro de qué va a pasar con este estudio. Digo, supondría yo que podría ayudar para la construcción de un Instituto Nacional Electoral una vez que se utilice al IFE como base, o qué es lo que han estado pensando en hacer con este estudio ya para poner en práctica lo que ahí se está estableciendo como algunas de las sugerencias. Por favor. Le voy a dar la palabra al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo para atender en primer término esta pregunta. Muchas gracias, Aurora. Muy buenos días tengan todas y todos. En primer lugar, la historia de este estudio tiene mucho tiempo. O sea, no es una iniciativa nueva. De hecho, la idea de hacerlo viene desde el 2008, y que en ese entonces el consejero presidente Leonardo Valdés sugirió la necesidad de hacer un diagnóstico en que se encontraba la institución. No se pudo hacer sino justamente hasta el año pasado, en virtud de, ustedes lo saben muy bien, el 2008 fue el inicio del proceso electoral 2008-2009 con una nueva reforma, hubo que salir de ella, evaluarla y luego preparar la elección presidencial de 2011-2012. Y fue justamente a concluir esta cuando hubo las condiciones para hacer propiamente el estudio. Primero que nada, insisto, no se trata de ninguna manera de una decisión de última hora, sino de una idea ya de larga data. Segundo, como lo mencionaba en el Consejo General, esta institución en sus 23 años de vida ha andado de elección en elección y de reforma en reforma, y poco tiempo ha tenido para reflexionar sobre ella misma en su organización, sino que ha tenido que estar instrumentando las nuevas reformas para organizar la siguiente elección. Y esto ha obligado a que la institución vaya creando departamentos, subdirecciones, direcciones para atender las nuevas atribuciones que los legisladores le han dado a la institución. Entonces, obvio, era necesario tener un momento de detente institucional para reflexionar si toda esta estructura que nos hemos dado es la más apropiada en función de las atribuciones que tenemos. Y más aún a la luz del anuncio de una nueva reforma. Entonces, el estudio se pensó, primero, para que los consejeros, las consejeras tuvieran información de un tercero externo, que siempre es lo que se recomienda para estos casos, porque cuando uno hace un autoestudio, pues generalmente tiene ceguera de taller por razones obvias, y es muy importante que estos estudios los haga un tercero, que no tenga involucramiento con la operación cotidiana de la institución y nos pueda dar una visión objetiva sobre cómo ve ese tercero a la propia organización, de manera tal que las consejeras y los consejeros tuvieran información suficiente para tomar decisiones. Esto es importante señalarlo por lo siguiente: en el estudio que ustedes van a ver, y van a conocer primero en la página el diagnóstico, que es el resumen, digamos, el corazón del estudio. Es un estudio muy amplio, incluso pueden solicitar el estudio completo, que consta de más de 700 fojas, con bases de datos, estadística, etcétera, anexos, en fin, donde está todo el análisis de la estructura, de la plantilla de la institución. Y es una información, yo diría, un estudio muy completo, que se hizo obviamente con la colaboración nuestra, sobre la base de poner a disposición de quien hizo el estudio nuestras bases de datos disponibles, y con entrevista a muchos funcionarios a nivel de oficinas centrales y también de órganos desconcentrados para conocer la operación propia de la institución. Y van a encontrar ustedes que hay recomendaciones de diversa índole, desde algunas que significarían cambios legales que no están en el ámbito de control del instituto y que implicarían cambios que eventualmente los legisladores podrían considerar en una eventual reforma para adecuar a la operación del instituto, hasta decisiones que tienen que ver con nuestro ámbito de competencia, ya sea a nivel de acuerdos de consejo o del reglamento interior o algunas disposiciones. Esa información la tuvimos muy recientemente.
y se empezó a analizar por los consejeros y las consejeras hasta la situación que ustedes conocen ahora, que está incompleto el Consejo General, y ante esa eventualidad, por eso fue que en un primer momento, en virtud de que no es vinculante el estudio, sino son recomendaciones, se decidió mejor reservarlo para que una vez que estuviera completo el Consejo General, hacer el análisis correspondiente, hacer las sugerencias desde el Consejo a los legisladores para aquellos casos en donde eventualmente se pudiera acompañar la recomendación de un cambio a nivel legal, y también planear incluso en qué momentos ir haciendo estas transformaciones. Incluso lo van a ver ustedes en el estudio. No es ninguna recomendación de que para mañana hay que hacer tal cosa. Nunca se hace una reforma institucional de esta manera. Tiene que planearse, y es un plan, hay sugerencias a 2, 3, 4, 5 años para ir paulatinamente haciendo el cambio adecuado, porque al mismo tiempo tenemos que atender las próximas elecciones, que ya están próximas, y que obviamente no se pueden hacer todos los cambios de un día para otro. Y habrá que evaluar cuáles de esas recomendaciones realmente se pueden atender y cuáles otras podrían ser buenas sugerencias, pero no se pueden acompañar en un momento determinado. Entonces, se hace un análisis completo, tanto de órganos de oficinas centrales como también de órganos desconcentrados, juntas locales y distritales, viendo cuáles son las plantillas más apropiadas, porque tenemos estados más complejos, distritos más complejos, ya sea por su tamaño, por encontrarse en zonas rurales o en zonas urbanas, y que requerirían una plantilla o un presupuesto adecuado a sus características. En este momento solamente tenemos un tipo de junta distrital, y por ejemplo en ese estudio se recomienda que por lo menos haya 3 tipos, distinguiendo, insisto, zonas urbanas, zonas rurales, extensiones territoriales y demás, que conformarían tipologías de plantillas y presupuestos distintos de un caso a otro. Igual sucede con los estados. Se recomienda que haya 3 tipos de juntas locales, dependiendo también la complejidad de cada uno de los estados. De la misma manera, para oficinas centrales hay recomendaciones de que algunas áreas se supriman y sean sumadas a otras, de que otras se integren en administración de procesos más que en administración por funciones, en fin. Pero toda esa información, lamentablemente, por el momento en que se entregó el estudio y la vecindad de un consejo incompleto, no se pudo analizar a toda profundidad. Ahora, en virtud de que de alguna manera ya se conoce el estudio, generó interés y no hay nada que ocultar. Por eso es que la consejera, los consejeros tomaron la decisión de desclasificar el estudio, porque es una materia prima muy importante para la institución, pero también para quien está interesado y puede tomar decisiones de modificación a la institución, haya información muy valiosa. Y para el público en general interesado en el IFE. Ahora, esto no es nada extraño, todos los órganos públicos lo hacen sistemáticamente, y aparte es recomendable, y muchos organismos privados sistemáticamente están evaluando sus tareas. Esto nos habíamos tardado en hacerlo en la institución por la dinámica que ustedes conocen muy bien y los ciclos tan cerrados del IFE, pero estos estudios se hacen sistemáticamente en toda la administración pública, tanto federal como local, y en muchas empresas de carácter privado. Gracias. Rubén Rojas, 1TV. Entendiendo que el instituto funciona con base en una legislación, el estudio que saca esta empresa es atribuible al crecimiento burocrático o a la dinámica del propio instituto, o es una falla que el legislador no previó en el funcionamiento del mismo, por una parte, y por la otra, una vez que se dan a conocer los resultados de este estudio, quisiera saber cuáles son las cifras, quién lo encargó, cuánto se tardó esta empresa y hacia dónde encaminan estos resultados, hacia mejorar el instituto. ¿Por qué reservarlo un año? Y si me permiten una última pregunta que no tiene nada que ver con el tema. El próximo viernes los legisladores anuncian que tendrán por lo menos ya las ternas de los nombres que compondrían el resto del instituto, del Consejo General. Se habla de algunos destacados, donde incluso hay algunos que ya estuvieron dentro de este instituto, que se vuelve a manejar sus nombres. Quisiera saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Le damos nuevamente la palabra al secretario ejecutivo respecto al estudio de Deloitte. Muchas gracias, Rubén, por las preguntas. A ver, yo no hablaría de fallas.
Yo reconstruyo otra vez la historia de la institución, y ustedes la tienen creo que muy bien documentada, que tienen mucho tiempo trabajando, acompañándonos como fuente en la institución, sino las nuevas atribuciones, había que crear las condiciones institucionales para operar estas nuevas atribuciones. Y yo creo que los resultados están a la vista. Lo que se priorizó fue obviamente atender la responsabilidad institucional, constitucional fundamental, que es garantizar elecciones transparentes, oportunas, eficaces en el país. Y yo creo que en ese sentido, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero ustedes tienen los datos, ahí están los resultados institucionales. Yo creo que se ha dado cuenta con esa responsabilidad ampliamente. Para esto hubo que dotar a la institución de los recursos humanos, materiales, financieros, que la Cámara aprobó en los presupuestos anuales de la institución a propuesta del Consejo General para poderlo hacer. Entonces yo no hablaría de fallas, yo hablaría de cómo la institución, en las diferentes integraciones del Consejo General, dotó de las condiciones materiales y humanas para cumplir con estas responsabilidades. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es después evaluar cómo lo hicimos, con qué lo hicimos, con qué condiciones institucionales. Y lo que tenemos ahora es una fuente de información, un diagnóstico que permita hacer esa evaluación para corregir insuficiencias, reforzar otras áreas, porque no todo es decir suprimo esto porque está de más. También hay recomendaciones de reforzar algunas áreas que se ven sobrecargadas de trabajo y que requieren un mayor apoyo. Y es una mejor distribución de los recursos, de lo que buena parte de lo que ustedes van a conocer del diagnóstico. No todo es decir se debe cortar aquí hay duplicidades, ¿no? En muchos lugares es, incluso con estos recursos que podrías ajustar acá, refuerza estas áreas que están saturadas, sobrecargadas de trabajo por la propia dinámica que se ha venido dando. Ahora bien, el costo está en la página del instituto, es alrededor de 16 millones de pesos lo que cuesta. Llevó un periodo de principios del año hacerlo, se tuvo que hacer muy rápidamente, por eso también la razón del costo se hizo en aproximadamente entre 4 meses del año, si no me equivoco mal, de finales de febrero hasta julio de este año. En un periodo muy corto de tiempo. Se buscó que intervinieran varias empresas y fue la empresa Deloitte la que tuvo las condiciones para poder hacer un estudio de este tamaño, de esta envergadura en el país. Es una empresa además que ha hecho muchos estudios para las diferentes entidades del sector público, tanto federal como estatal, conoce bien la administración pública de nuestro país y creemos que fue una buena decisión habérselo otorgado. Ustedes van a conocer los datos, pueden estudiarlo con muchísimo gusto. Una vez que lo estudien, estoy a su disposición para atender las dudas que surgieran y van a ver la envergadura del estudio, la profundidad del estudio, la calidad del estudio, que por lo menos a lo que a mí toca me deja muy satisfecho. Edmundo, bueno, y respecto a la segunda parte de la pregunta, creo que podemos decir lo que hemos dicho en el Consejo General, que esta situación anormal, extraordinaria, que estamos viviendo en el Consejo General debe durar lo menos posible. Es producto resultado de una omisión legislativa y creemos que vemos con muy buenos ojos que se subsane esa omisión y que la Cámara de Diputados desahogue con éxito la convocatoria que ha emitido hace algunas semanas. Le corresponde a la Cámara de Diputados revisar los perfiles idóneos para los consejeros y nosotros respetamos sus atribuciones y creemos que esta convocatoria debe de llegar a buen término lo más pronto posible. Sobre el tema del estudio, esta decisión de dar marcha atrás en la desclasificación, ¿corresponde a los tiempos sobre la Contraloría? Es decir, esta decisión de darlo a conocer públicamente tiene que ver con que ya viene el asunto de la Contraloría para analizar cómo funciona el instituto. Le voy a dar la palabra al consejero Marco Antonio Baños para que atienda esta preocupación. Gracias. Bueno, primero creo que debemos de enfatizar algunos detalles con relación al estudio. Se trata de un insumo que será revisado en su momento por los consejeros electorales en su conjunto
por supuesto que hace falta que se designen a los que están pendientes para tomar algunas decisiones respecto de la estructura orgánica y de personal que tiene el Instituto Federal Electoral. También algunas cosas de procedimiento están analizadas ahí y habrá que revisar para efecto de toma de decisiones qué es lo que se considera viable, pertinente, adecuado, de acuerdo a las atribuciones del instituto, por un lado. Por otro lado, creo que tenemos que tomar en cuenta que la Contraloría del Instituto tiene atribuciones específicas que ejerce en el marco de las responsabilidades que le competen y que de la misma manera aporta algunos elementos que contribuyen a revisar el funcionamiento de la institución. En ambos casos se trata de puntos de vista, de análisis, de diagnósticos que tendrán que ser tomados en consideración una vez que se haga la revisión, insisto, de la forma en que se tomarán en cuenta unas y otras, tanto las de la Contraloría como las que tienen que ver con la empresa Deloitte. Enfatizo también que no es un tema de dar marcha atrás sobre un tema de una clasificación previa hecho por una unidad responsable. Recuerden ustedes que en esta materia estamos en un proceso de toma de decisiones y por supuesto que era absolutamente legítima, válida, la manera en que la Unidad Técnica de Planeación, en el marco de un proceso de toma de decisiones, consideró que era necesaria la clasificación como reservada de la información del estudio. Pero por supuesto que es una información que contiene elementos que son de interés general, de interés público, que los consejeros hemos valorado y consideramos que es oportuno recomendar, o consideramos que fue oportuno recomendar a la Unidad Técnica de Planeación que analizara la posibilidad de desclasificar el estudio, y eso fue lo que ocurrió. No es un tema de dar marcha atrás, sino es un tema simplemente donde hemos valorado otros detalles y el momento específico en el proceso de toma de decisiones en el que nos encontramos. Así que no tenemos ningún inconveniente en que esta información pueda ser del conocimiento público y que sea analizada a la par de otras recomendaciones que hemos tenido por parte de la Contraloría. No significa un programa que el instituto va a tomar a pie juntillas, sino elementos de referencia que servirán para efectos de la toma de las decisiones. Y respecto del tema de los consejeros, coincido totalmente con el consejero presidente en el sentido de que es fundamental que la Cámara de Diputados resuelva a la brevedad posible la composición total del Consejo General con los ciudadanos que la propia Cámara, en el marco de sus atribuciones, considere reúnen los mejores perfiles para hacerse cargo de estas responsabilidades. Y el consejero Córdoba, adelante. Gracias. Quiero abundar a la respuesta que acaba de hacer el consejero Baños, señalando lo siguiente. Como aquí ya ha sido mencionado por el secretario ejecutivo, existe un claro compromiso de quienes integramos el Consejo General de diagnosticar y eventualmente repensar cuál es la estructura más conveniente para que el instituto en el futuro opere en condiciones de eficiencia, de eficacia, y en la medida de lo posible de racionalización de los propios recursos que tiene encomendados sin descuidar, sin desatender ninguna de sus atribuciones de ley. En ese sentido, el contexto de decisión, de repensamiento, hacía, como ha sido mencionado, indispensable contar con un número muy amplio de insumos. Hay insumos internos, hay insumos diagnósticos que la propia institución ha venido generando, están los informes que ha venido presentando el Contralor, pero sin duda no contábamos con esta información, digamos, procesada desde fuera, sin ceguera de taller, que creímos resultaba indispensable para poder tomar las mejores decisiones en clave de repensar, modernizando al propio instituto con las finalidades que hemos comentado. El estudio, como ya también se ha dicho, verán, es de una enorme riqueza. La cantidad de información que presenta, estoy convencido, será sumamente útil para el proceso de toma de decisiones, por lo que hace a pensar la estructura futura del instituto, sea en su versión constitucional actual, sea con eventuales nuevas atribuciones producto de una reforma electoral, la que sea.
En ese sentido, insisto, creo que es absolutamente justificado que se haya realizado el estudio en cuanto, digamos, que hoy estamos desclasificando. En segundo lugar, vale la pena decir también una cosa, que estos procesos de modernización son procesos siempre complejos. Y creo que hemos asumido todos, que los que integramos el Consejo General, esta tarea que apenas se ha iniciado. Ya se han tomado, ustedes podrán constatarlo, algunas decisiones todavía muy iniciales, todavía, si se quiere, menores, pero que consideramos importantes en ese proceso de modernización institucional, algunas de las cuales, varias de las cuales incluso están recomendadas, estaban ya recomendadas en el propio estudio. Es decir, el estudio ya ha comenzado a brindar su utilidad para este proceso de toma de decisiones. Pero como decía, los procesos de modernización institucional son procesos complejos y hay que hacerlos con mucho cuidado. Porque si esos procesos no se realizan con mucha responsabilidad, pueden generarse, sobre todo si hay malas interpretaciones del proceso de toma de decisiones, daños a la propia estructura y al empaque institucional. Si este tipo de decisiones no se procesa adecuadamente y no se informa adecuadamente respecto de las finalidades y las razones que están inspirando esas decisiones, se puede crear un daño que eventualmente puede lamentarse. Así que estos procesos de decisión, quiero enfatizar este punto, tienen que hacerse con una enorme responsabilidad. No son procesos improvisados, como lo ha dicho el secretario, son procesos que requieren una gran meditación, una gran ponderación, la cantidad de información que hoy tenemos es muy amplia, y como se ha dicho, lo que nos dice el estudio de Deloitte no constituye la ruta crítica ineludible respecto del proceso de modernización institucional. Todavía tiene que decidirse cuál de esas recomendaciones son pertinentes, atender en sus términos, cuáles eventualmente tienen que matizarse y cuáles eventualmente no son atendibles. Pero esto requiere una enorme responsabilidad, porque de lo que estamos hablando no solamente es de cómo queremos que funcione la institución hacia el futuro, sino también de las mejores condiciones y la mejor distribución de cargas laborales para una estructura de más de 14,000 empleados. Consejeros van y vienen, como lo ha demostrado la historia de esta institución, pero la columna vertebral sobre la que a lo largo de más de 2 décadas se ha construido el Instituto Federal Electoral y sobre la que se va a fundamentar lo que venga, es el servicio profesional electoral. Y lo peor que podemos generar son especulaciones y malas interpretaciones. Por eso, en un primer momento, dado que esto forma parte de un proceso deliberativo de decisión, con base en el reglamento de transparencia del instituto, se determinó por parte de la unidad de planeación su reserva temporal hasta que ese proceso de deliberación estuviera culminado. Como es del conocimiento público, no solamente la realización del estudio, sino información respecto del estudio, circuló públicamente y generó una enorme atención de legisladores, de sociedad y de medios de comunicación. Una de las razones que justifican la desclasificación, además de generar esos insumos también para quienes tomarán decisiones legislativas de cara a lo que venga, es también poder tener la posibilidad de hacer aclaraciones sin violar la eventual reserva de la información respecto de lo que el estudio dice. Porque lo que tenemos que actuar todos, teniendo información de esta naturaleza al alcance, es con mucha responsabilidad y no interpretar, por ejemplo, sugerencias, que no son más que eso, sugerencias de fusión de unidades, como que las decisiones de esta institución están encaminadas a un recorte personal, que no forma parte de una decisión ya tomada. Y por eso mismo, que hoy la información sea pública, todos hemos coincidido en la desclasificación de la misma, nos puede servir también para tener una discusión pública respecto de la institución mucho más informada y sin lugar a especulaciones. Y al autor de dicha nota, Alonso Urrutia, por favor. Quisiera preguntarles si en el marco de las reuniones que tuvieron con los diputados para el presupuesto, ¿les fue solicitado el estudio o ustedes ofrecieron entregar ese estudio para enriquecer o discutir esa parte? Una segunda es, ¿no se va a instrumentar ninguna de las acciones que se sugieren ahí? Porque habla ahí, por ejemplo, de desaparecer algunas áreas que
carecen de razón de ser, o por otro lado de suprimir una jerarquía de mando en oficinas centrales porque son excesivos. Y una tercera, ¿por qué sí hacer caso al estudio de Deloitte y a las recomendaciones de la Contraloría? No, hay muchas coincidencias entre ambas. Muchas gracias. Respecto a la primera parte de la pregunta, no se nos solicitó el estudio cuando tuvimos la reunión con el diputado José Mansur, que es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Esta decisión fue producto de una deliberación interna en el IFE, ¿sí?, y de la ponderación cuidadosa de las circunstancias en las que nos encontramos, y concluimos que lo más apropiado era desclasificar la información y poner inmediatamente a disposición del público en nuestro sitio de internet la parte correspondiente al diagnóstico. Respecto a las propuestas que están contenidas en el estudio, algunas de ellas coinciden con propuestas que también ha hecho la propia Contraloría, ¿sí?, de manera que no representa una disyuntiva entre sí hacerle caso a uno y no hacerle caso al otro. En algunos casos las coincidencias son plenas, y lo que haremos es tomar esta información, como se ha dicho antes, como información, como un insumo que alimentará la discusión dentro de los órganos competentes dentro del IFE, el Consejo General, la Junta General Ejecutiva, y las decisiones que se tomen serán producto del análisis de esa información. Como hemos dicho, el estudio no llega a conclusiones que resulten vinculantes para nadie, ¿sí? Y creo que esa información y la que también nos proporciona la Contraloría, la Auditoría Superior de Fiscalización, alimentarán la discusión y la toma de decisiones. Con esto cerramos la primera parte de esta conferencia de prensa, y para el segundo tema el consejero presidente Benito Nasif. Sí, muchas gracias, José Luis. Bueno, la consejera y los consejeros electorales aquí presentes, así como la estructura ejecutiva representada por el secretario ejecutivo, queremos expresar nuestra preocupación por la información que se ha publicado el día de hoy en el periódico Reforma, pero que sabemos que ha sido recogido por otros medios de comunicación, sobre datos disponibles en una página de internet que presuntamente corresponden al padrón electoral. Ante estos hechos, se giraron desde muy temprano instrucciones a la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral para que presentara dentro del ámbito de sus competencias una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, de la Procuraduría General de la República, con el fin de que inicie una investigación y se deslinden las responsabilidades del caso. Quiero informarles que esta denuncia, así como las vistas correspondientes, han sido ya presentadas, puedo confirmar esto, y que por supuesto el Instituto Federal Electoral va a colaborar en el ámbito de sus competencias con la PGR y las demás autoridades vinculadas para llegar a fondo en este asunto y que se apliquen las sanciones a los responsables de los hechos que logren comprobarse. Conviene recordar que en nuestro país el tráfico y la publicación de datos personales sin la autorización de los titulares es un delito, y es un delito que se castiga hasta con pena de cárcel. Queremos destacar que la información que se ofrece en este sitio no solo se refiere a datos del padrón electoral, sino que también se pueden obtener otros registros personales con los que no cuenta el Instituto Federal Electoral, tales como el Registro Federal de Causantes. Es del máximo interés de esta institución que los datos de la ciudadanía y de los ciudadanos que tiene bajo su resguardo en el padrón electoral cuenten con los más altos niveles de seguridad y protección,
por lo que el IFE seguirá evaluando si es necesario tomar medidas adicionales a las que ya hemos tomado para garantizar la seguridad y la protección de estos datos. Muchas gracias. Para iniciar la ronda de preguntas, Aurora Cepeda. Sí, gracias. No sé si empezar con mi indignación cuando Alonso Urrutia me dijo la dirección de mi domicilio cuando consultó. Ahorita quise yo consultar sus domicilios, pero ya está sobrecargado el sistema en esa página. Toda la gente está buscando domicilios de X, Y, Z, por cruzarle así. A lo mejor los de ustedes, ¿verdad? También. Y yo quisiera preguntar, ¿está fracasando todas las medidas que ha tomado el IFE para evitar que este padrón y estos datos salgan al instituto? Sabemos que hay claves, que solo muy pocas personas del IFE tienen acceso al padrón electoral, pero los partidos políticos, no me acuerdo si fue el año pasado, les endurecieron las medidas de seguridad porque podría haber filtraciones por ahí por los partidos políticos y además se les tienen que entregar las listas nominales para las elecciones. ¿Qué otra cosa se puede hacer para detener esto? Porque es como ya cada 6 meses nos enteramos de una página nueva que tiene el padrón. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto con esto? Y si ha fracasado estas medidas que ustedes en años pasados han aprobado para tratar de parar esta filtración de los datos del padrón electoral, que es verdaderamente indignante. Muchas gracias, Aurora. Le voy a dar la palabra a nuestro encargado de la Dirección del Registro Federal de Electores para que nos explique cuáles son las medidas de seguridad con las que actualmente contamos y de qué manera pueden reforzarse en este compromiso que tenemos de proteger los datos personales, y después al secretario ejecutivo. René, por favor. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. A ver, primero, por supuesto, daremos respuesta al planteamiento de Aurora. Yo creo que es importante mencionar algunos aspectos relativos a los trabajos que se han venido haciendo y que, como el presidente Nassif comentó, se instruyeron el día de hoy de manera temprano el día de hoy. Efectivamente estuvimos comprobando información que publicó el periódico Reforma. Hemos detectado, como ya bien lo dijo el presidente, información que puede provenir del padrón electoral. Sin embargo, es una base de datos que no podemos decir que es estrictamente el padrón electoral, porque contiene alguna otra información que no está físicamente en el padrón electoral. Uno de esos datos es el RFC, como todos ustedes lo han podido constatar, y es un dato que efectivamente debe venir de otra fuente. Es decir, pensamos que lo que han hecho estas personas es integrar información de distintas fuentes y hacer una publicación. Por eso yo creo que esto se debe atacar de manera, pues, como Estado mexicano, poder tomar acciones de manera coordinada, porque estamos hablando de un acto que vulnera efectivamente información reservada. Es un sitio confidencial, como el propio la nota de Reforma consigna, es un sitio que tiene un origen, digamos, de su registro ante Internet en Arizona. Déjenme comentarles que con apoyo del Centro Nacional de Atención a Incidentes Cibernéticos de la Comisión Nacional de Seguridad, hemos estado trabajando desde temprano y ya hay indicios que el servidor donde está alojada esta información reside en Suecia. Ya se están haciendo gestiones para poder hacer la inhabilitación de dichos dominios, justamente para poder de entrada contener la difusión de datos confidenciales y evidentemente ya producto de las vías jurídicas hacer las indagatorias necesarias. El proveedor que tiene alojado el servidor es una empresa de nombre City Network, que, insisto, está ubicado en las pesquisas que tenemos a este momento en el país de Suecia. ¿Qué medidas tenemos? A ver, creo que eso es importante. Yo no creo que tenemos que partir de una realidad. Los mecanismos que hoy por ley tenemos establecidos, efectivamente obligan a que sean muchos los usuarios de la información. Ustedes lo mencionaba la propia Aurora. Es decir, el artículo 192, 195 del COFIPE, del vigente, esperemos que incluso esto a lo mejor motive alguna revisión a dichos mandatos, pero el día de hoy sí establece una serie de accesos a esta información en los cuales tener mecanismos de seguridad
rígidos en instituciones que no es propiamente el instituto, es decir, los institutos políticos, nos complica de alguna manera tener los mismos mecanismos de control. Déjenme decirles que para efectos de la administración de la información por parte de los funcionarios y funcionarias del Instituto Federal Electoral, hay mecanismos de control que se apegan a las mejores prácticas en la materia. Es decir, sí hay controles, hay formatos, hay toda una rastreabilidad que se lleva a cabo y podemos saber exactamente quiénes son los funcionarios o funcionarias de la institución que tienen acceso a la información producto de la naturaleza de su trabajo. Eso está completamente controlado y por supuesto que estará a disponibilidad de las autoridades que quieran hacer la investigación en lo que toca al campo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Eso es algo que me importa dejarlo muy claro. ¿Qué hemos tratado de hacer en la otra parte, lo que tiene que ver con los accesos a la información por parte de las representaciones partidistas? Que no estoy diciendo, quiero dejar muy claro que sea una filtración en ese sentido, pero creo que también tenemos que seguir caminando para poder fortalecer esos mecanismos, porque hoy por hoy, todos lo sabemos, por producto de las obligaciones de ley, los partidos tienen acceso también a la información de manera íntegra. Yo creo que tenemos que caminar en un modelo en donde sea simplemente una consulta para poder descartar cualquier posibilidad, consulta en línea de la información, porque el día de hoy pues estamos obligados a dar la información incluso en los propios medios magnéticos, es decir, copias ya sea de partes, entidades o copias del directorio nacional, es decir, de todo el padrón completo se entrega. Al menos déjenme recordarles en dos momentos. El artículo 195 establece la revisión de los listados nominales previo a las elecciones. Entonces, es decir, antes de las elecciones, no solamente la nacional, sino ya también las estatales, se hace una entrega de los padrones electorales. Insisto, no estoy diciendo que ahí sea la filtración, pero me parece que ahí tenemos que trabajar de manera coordinada con todos los actores para poder tener un mayor control sobre la información. Insisto, las medidas de seguridad creo que no es que estén fallando, creo que todavía no son las suficientes. A partir de este 2013 apenas se incorporaron medidas de rastreabilidad ya en la información, es decir, ya hay unas medidas que no existían anteriormente. Por las indagatorias que hemos realizado hasta el momento, tenemos indicios de que la información que puede estar pública corresponde a un corte que puede ser marzo 2010 o marzo del 2011, estamos todavía, insisto, haciendo la investigación correspondiente, que es una labor no tan fácil porque tenemos que hacer consultas a lo mismo que ustedes pueden consultar, la gente del área de seguridad está haciendo consultas y tratar de ver, comparar esos registros contra cortes que tengamos históricos del padrón electoral y tratar de ubicar ahí ajustes y cambios. Entonces, pero tenemos esos indicios de que puede ser un corte de esos años, puede ser 2010 o 2011, evidentemente cuando tengamos más información la haremos de su conocimiento, pero a lo que voy es que finalmente se está trabajando en mayor medidas. Efectivamente ya para el 2012 había unas medidas adicionales, es decir, ya los mecanismos de encripción que se utilizaban para la entrega de información son distintos y eso adicionalmente ahora en el 2003 hay rasgos digamos como de trazabilidad que bueno finalmente consiste en poder ante información que pudiese comprometer poder correr los algoritmos para poder ubicar estos rasgos de trazabilidad y poder eventualmente identificar la fuente, es decir, quién tuvo esa copia de información, porque cada copia de información evidentemente tendrá algunos rasgos característicos. Entonces, pero insisto, esto es una medida que apenas se instrumentó a partir de las entregas de este año, 2013, y finalmente creo que el tema de la seguridad debemos de entenderlo como un proceso evolutivo, que tenemos que estar siempre incorporando los mejores y los últimos mecanismos de seguridad en esta información. Gracias, René. Le doy la palabra ahora a la consejera María Marván.
Creo que vale la pena compartir la indignación de Aurora Cepeda y saber que está la vía disponible para todo ciudadano de ir a levantar su propia demanda a la Procuraduría General de la República. Creo que en la medida en la que haya más mexicanos que tomen acciones legales, será más fuerte las acciones que el propio Estado mexicano tenga que tomar al respecto. No solamente usted, que están sus datos, cualquier mexicano que se sienta agraviado por los datos que ahí están, puede ir a la Procuraduría General de la República y levantar su propia demanda contra quien resulte responsable. Muchas gracias. A ver. Continuamos. Alonso Urrutia, por favor. Sí, yo quisiera preguntarles, al principio hablaban de presunto, pero de lo que acaba de decir el director del registro, es evidente que es el padrón, nada más para tenerlo claro. Está confirmado que es el padrón electoral que está ahí subido a la página esta. Y dos, ¿qué puede hacer el ciudadano, más allá de presentar la denuncia, y qué confianza puede mantener el ciudadano en el IFE si se filtra esta información, ¿no? Porque esto hace nugatorio todo ese asunto del encriptamiento del domicilio, ¿no? Y habrá una investigación interna. Gracias. Le voy a dar la palabra ahora al consejero Marco Antonio Baños. Bueno, empiezo por mencionar que no se trata de un problema que tenga que ver exclusivamente con el Estado mexicano. Creo que la página que ha sido revisada y donde se publica información el día de hoy contiene información de otros países. No es un tema privativo del Estado mexicano. Pero independientemente de eso, me parece que sí es un hecho que la capacidad institucionalizada en los estados modernos se ve rebasada ante la necesidad de cuidar los datos de los ciudadanos. Esto se tiene que decir así porque es un hecho que tanto los legisladores como las instituciones que estamos involucradas en el cuidado de los datos personales tenemos que replantear los mecanismos de cuidado de los propios datos personales. Si ustedes lo revisan con cuidado, van a encontrar que la página ofrece información que tiene que ver con alguna parte, algunos datos, no todos los datos, pero sí algunos, muy relevantes, por cierto, del padrón electoral mexicano, pero también están datos que tienen que ver con el Registro Federal de Contribuyentes y la clave de población de los propios ciudadanos, es decir, bases de datos que manejan datos personales de varias instituciones están metidas en esa página, pero lo mismo ocurre con otros países. No es un asunto privativo ni del Estado mexicano, ni tampoco es un asunto privativo del Instituto Federal Electoral. Así que, desde mi perspectiva, lo que se tiene que hacer es, ante estas problemáticas nuevas y que se han venido recrudeciendo, se tienen que replantear los mecanismos de cuidado que las instituciones deben tener respecto de los datos personales. Pero eso implica una modificación de las bases legales. El Instituto Federal Electoral, como bien lo sabemos, entrega periódicamente para revisión algunas copias de la información del listado nominal de electores. Esto no quiere decir que el IFE esté deslizando responsabilidad absolutamente a nadie, pero es un hecho que el IFE necesita una base legal distinta para el manejo de la base del padrón electoral, y esa misma situación me parece que es la que debería de ocurrir con otras instituciones que tienen a su cargo bases de datos. Si somos atentos a lo que ha sido la evolución de los últimos 12 años en este tema, pues vamos a encontrar que apenas fue en 2002, cuando se emitió la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde aparecía un primer apartado de cuidado de los datos personales, y fue hasta 2010 cuando ya se regula, este dato último me lo proporcionó aquí la doctora Marván, se regula ya con mayor precisión el tema del cuidado y la protección de los datos personales. Pero es un hecho que las instituciones públicas que manejamos esta información, por un lado, necesitamos tener bases normativas distintas, pero al mismo tiempo creo que tenemos que replantear, reformular los mecanismos de protección de estos datos. Es, por supuesto, lamentable que esté ocurriendo esta circunstancia. El Instituto Federal Electoral está haciendo todas las medidas
que están a su alcance para corregir esta circunstancia, y creo que si se tiene que situar un corte del padrón electoral, que es el que aparece en esa página, pues está, como bien lo ha expresado el encargado de la Dirección del Registro de Electores, se trata de una información que podría corresponder a datos del padrón de 2009 y que es posterior, digamos, o el usado, digamos, la base usada en la elección de ese mismo año. Pero de cualquier manera me parece que el punto central es el que he mencionado, que tendría que ver con un replanteamiento de los mecanismos de protección de esta información y las bases normativas que son las que regulan la manera en que las instituciones públicas atendemos los datos personales. Muchas gracias, consejero Baños. Le doy ahora la palabra al consejero Lorenzo Córdoba. Gracias. En realidad, para hacer algún par de variaciones sobre el mismo tema y algunos énfasis que creo que son importantes resaltar. El primer punto es el que acaba de mencionar el consejero Baños. La construcción del padrón electoral y las condiciones extraordinarias, diría yo, de control y vigilancia que sobre el mismo están marcadas en la ley, respondió a una necesidad histórica del Estado mexicano en el proceso de construcción de su sistema electoral en clave democrática. La reforma electoral de 1989-1990 mandata la construcción de un padrón electoral de cero. La reforma de 1993 refuerza con la introducción de la credencial para votar con fotografía la consistencia del propio padrón electoral, pero desde sus propios orígenes, precisamente por la desconfianza que caracterizaba, digamos, el clima político de nuestro país, se estableció que la construcción de esta gran base de datos, hoy por hoy la base de datos más importante de datos personales en México, ocurriría con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas, en clave de construir esa confianza para fines electorales del padrón electoral, integran las comisiones nacional, locales y distritales de vigilancia y reciben periódicamente, a partir de lo que la propia ley mandata desde 1990, el padrón electoral. Y esto ha sido, y quiero ser muy enfático, fundamental para la construcción de confianza en los procesos electorales. Eso es lo que constituyó una de las columnas vertebrales sobre las que cada 3 años se realizan las elecciones federales en nuestro país, y desde hace ya más de una década todas las elecciones, después de la desaparición del padrón electoral de Baja California, todas las elecciones locales en México. Y las elecciones han servido y se han construido en términos generales, a pesar de que hay mucho tramo por recorrer, con esas condiciones de certeza. El tema de la protección de los datos personales, me atrevería a decir incluso la centralidad que han venido a cobrar en la democracia constitucional mexicana los derechos fundamentales, incluido el tema del derecho fundamental a la protección de los propios datos, es un tema mucho más reciente. Y hoy nos enfrentamos, ya el consejero Baños ha señalado, digámoslo así, los 2 grandes momentos en los cuales el tema de la protección de datos personales se asienta, digamos, en el esquema constitucional del país. Hoy estamos en un momento en el que tenemos que, y sería muy pertinente, como lo dijo el encargado del despacho, que en el contexto de la reforma electoral este sea uno de los temas de análisis, lograr armonizar las 2 cosas. Por un lado, los mecanismos que no vulneren la confianza en el padrón electoral, porque el padrón electoral, estoy convencido de ello, no puede solo regirse por la lógica de la protección de datos. El padrón electoral es un instrumento para la inyección de certeza, pero tampoco podemos encontrarnos en una circunstancia en la que la mera construcción de instrumentos para generar certeza pueda eventualmente vulnerar la debida protección de los datos personales, que es un derecho fundamental, insisto, de los ciudadanos. Ese es el primer punto que vale la pena subrayar. Es decir, el IFE ha instrumentado en el marco legal que hoy tiene y a la luz de lo que la Constitución a partir de 2010 le exige en materia de protección de datos personales, una serie adicional de mecanismos de protección y de seguridad del resguardo de esta información, que son los que ha anticipado el ingeniero Miranda. Segundo énfasis, sí hay información del padrón electoral,
la clave de lector es una información que existe solamente como base de datos en el padrón electoral, pero también es cierto que no solamente es información del padrón electoral. Por lo tanto, la responsabilidad de indagar, no solo de sancionar, sino de resguardo, no solamente es una información o una responsabilidad del IFE, sino del Estado mexicano en su conjunto. Y el IFE ha actuado como un ente del Estado mexicano, colaborando en pocas horas ya con otras instancias del Estado mexicano. Esto evidentemente tendrá que discutirse en coordinación con otras dependencias del Estado. Y el tercer énfasis que creo que vale la pena hacer, tomando las medidas conducentes, como por ejemplo el intento de bloquear a la brevedad posible esta información, con independencia de que se suban las indagatorias. Y el tercer énfasis que vale la pena hacer es el siguiente, y que contesta a tu última pregunta, Alonso. Creo que hay dos vías que inevitablemente se tienen que seguir. La primera es la vía penal, porque estamos hablando de un ilícito contenido en el título 24 del Código Penal, y el IFE colaborará, como lo ha venido haciendo en estas horas, con las instancias correspondientes. Y el segundo es el tema de los propios controles internos. Es decir, para decirlo en pocas palabras, si hay información aquí del padrón electoral, es porque salió de la base de datos del padrón electoral, y perdón que diga la obviedad, pero eso significa que han ocurrido una de tres circunstancias. Una fuga de información porque se han vulnerado los sistemas de seguridad del instituto, y hasta donde tenemos conocimiento eso no ha ocurrido hasta el momento. 2, ha habido una fuga interna, y eso tiene que indagarse. O 3, ha habido una fuga por parte de, además de los funcionarios del IFE, los únicos que tienen acceso a esta información, directa o indirectamente, que son los propios partidos políticos, lo que nos obliga a una revisión conjunta, mientras no cambie el marco legal, de los mecanismos de seguridad que todos estamos obligados a mantener, porque la confidencialidad de los datos no depende de quien tenga el resguardo de los mismos, sino de quien tiene la posesión de los datos en cuanto tal. Es decir, es una característica de los datos, no de la persona que los detenta. Los datos son confidenciales, así los tenga el IFE, así los tengan los partidos políticos. Y evidentemente ha habido una fuga de información de este y de otro sistema de bases de datos del Estado mexicano, y eso es lo que tenemos que indagar hacia adentro y hacia afuera. Javier Giles de Radio Fórmula, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Si me permiten rápidamente regresar al primer tema, yo tengo algunas dudas. ¿De cuándo a cuándo se hizo este estudio de Deloitte? ¿Cuál fue el costo? Y ya que ustedes revisaron el informe, si están de acuerdo en los términos muy generales, sobre todo al que acusa de duplicidad de funciones, por ejemplo, o al incremento o en el número de mandos en el IFE, que supuestamente este estudio pudo haber ahorrado unos 2,000 millones de pesos. Y quisiera saber también cómo va las negociaciones del presupuesto con la Cámara de Diputados, cuánto es lo que requiere el IFE para el próximo año, que no va a haber muchas elecciones, y en cuánto se le están ofreciendo, o cuánto se ha vislumbrado que pueden ustedes obtener. Gracias. Sí, le voy a dar la palabra al secretario ejecutivo para la parte relacionada con el estudio de Deloitte. Muchas gracias. Como ya lo indicábamos hace un rato, Javier, el estudio tiene un costo aproximadamente de 16 millones de pesos. Está en la página de internet desde el primer momento el costo del estudio, el mecanismo de asignación de la empresa que finalmente lo realizó. El estudio se hizo de finales de febrero a julio de este año. Y una aclaración, el estudio no acusa a nadie, es un diagnóstico de la institución, del estado en que se encuentra, donde hace una serie de recomendaciones de un tercero sobre la organización y llama la atención sobre algunas cuestiones. También, y ustedes lo van a encontrar, hay el reconocimiento en el propio estudio a las eficiencias de la institución, al reconocimiento de que el IFE ha cumplido con sus obligaciones y que incluso hay áreas que son exportables a otras instancias del sector público y que son encomiables en cuanto a su organización y demás. O sea, por eso yo les recomendaría que lo estudien con mucho cuidado. Efectivamente hace recomendaciones sobre áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia, reconoce eficiencias muy importantes, sugiere que hay áreas hay que reforzar porque están, como ya lo decía hace un rato, sobrecargadas
de actividades e implica una reorganización de los recursos, pero de ninguna manera acusa. Ofrece información para que quienes dentro de la institución o fuera de la institución tienen o tenemos que tomar decisiones, podamos hacerlo con la mayor certeza posible y con la mayor conocimiento de causa posible. Gracias, señor secretario. Y respecto al presupuesto, informar rápidamente que la reunión que tuvimos en la Comisión de Presupuesto fue precisamente para explicar las políticas y grandes directrices que seguimos en la elaboración del presupuesto y poner a disposición de los señores legisladores al Instituto Federal Electoral para la explicación y aclaración de cualquier duda relacionada con nuestro plan financiero para el 2014. Si estas directrices y políticas sobre las cuales se construyó el presupuesto, recuerden ustedes que nuestro presupuesto se divide en dos grandes partes: las prerrogativas de los partidos políticos, que se calculan a partir de una fórmula establecida en la Constitución y que nos lleva a una suma de cerca de 4.000 millones de pesos, y la otra parte es el gasto de operación, el presupuesto de operación del Instituto Federal Electoral, que son aproximadamente 8.000 millones de pesos. Y de este presupuesto de operación del Instituto Federal Electoral, la parte que corresponde al presupuesto base, ¿sí?, que es el presupuesto para las actividades permanentes, estables. La política que seguimos fue de que no hubiera crecimiento en términos reales, es decir, que se mantuviera constante en términos reales. Explicamos esto a la Comisión de Presupuesto, siguiendo nuestra política de darle esa estabilidad, de no crecer en el presupuesto base. Por lo que corresponde a los proyectos, explicamos que ese es el segundo componente del gasto operativo del IFE. Los proyectos para este año, esa es una parte cíclica y que corresponden a los proyectos de un año preelectoral, ¿sí?, que ya empieza el proceso electoral el próximo año, el mes de octubre, y nuestra política fue dejarlo también en términos reales en los mismos niveles del presupuesto del año igual en el ciclo, que fue 2011, es el año preelectoral, antes de la elección del 2012, ¿sí?, con la excepción de algunos programas que son específicos de la elección presidencial, como por ejemplo el voto de los mexicanos en el extranjero. Entonces, lo que hicimos fue también dejarlo constante en términos reales, menos los programas específicos de una elección presidencial. Explicamos cada uno de los proyectos relevantes que tenemos para el próximo año, como por ejemplo la actualización del padrón electoral, que nos implica un despliegue en toda su capacidad de los módulos de atención ciudadana para que los ciudadanos que tengan credenciales con terminación 0, 9 y 12 tengan garantizada la atención para renovarlas y puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones federales y locales también. Y explicamos también otro programa importante para el próximo año, que es la actualización de todo el sistema de administración de tiempos de radio y televisión, que ya cumple 5 años después de haber sido adquirido en el 2008 y que tiene que ser renovado, y explicamos todo el proceso de renovación, todo el programa de modernización de módulos de atención ciudadana. Fuimos programas por proyectos específicos. Ese fue el propósito de la reunión y creo que fue una reunión muy exitosa en términos del intercambio de información que tuvimos en ese momento. Consejero Córdoba. Solo, de veras, 20 segundos, porque además yo he hablado mucho, pero aprovecho la pregunta de Javier para hacer de nuevo un énfasis. Suele decirse que el próximo año no va a haber elecciones y por lo tanto el presupuesto del IFE pues, no debería incrementarse respecto del año en curso, 2013. De acuerdo con la ley, el proceso electoral arranca en octubre del año previo a aquel que se realizan las elecciones. Y esto implica una serie de despliegue de esfuerzos que se hacen desde el año previo a aquel del que las elecciones se realizan. Buena parte
del presupuesto de proyectos del próximo año, de 2014, tiene que ver ya con inversiones, con erogaciones que tienen que ver con el proceso electoral de 2015. El IFE anticipa buena parte de los gastos que se pueden anticipar desde el año preelectoral, lo que no significa que solo el gasto electoral ocurre en el año en el que las elecciones se realizan. Creo que la pregunta de Javier es muy pertinente porque nos permite hacer esta aclaración, porque en varias ocasiones se ha escuchado que pues, no hay elecciones, el IFE no está en proceso electoral. Habrá elecciones, 2 elecciones locales el próximo año, Coahuila y Nayarit, pero también una serie de inversiones que el IFE, de erogaciones que el IFE ya realiza y que corresponden al proceso electoral 2014-2015. Con esto damos por concluida la conferencia de prensa. Les agradecemos a todos su presencia. Buenas tardes.